mañana y nos dio tiempo de acudir a su casa de oración. Y hoy estamos aquí. En este mes, estimados hermanos, estamos llevando una serie de temas relacionados con el evangelismo. Recuerden que le hemos estado indicando que viene un proyecto de evangelismo. Entonces, la manera en la cual el pueblo también se involucre y sepa y conozca de este proyecto es prepararlos a través de los temas dominicales y de igual forma no solamente aquí en nuestra iglesia, sino también en nuestro campo se están llevando una serie de temas relacionados con evangelismo, que es el proyecto que está en puerta a dar a conocer totalmente a nuestra iglesia. Y el evangelismo o el evangelio es llevar las buenas nuevas de salvación para aquellos que todavía se ponen un poco roñosos o todavía no ha llegado a ellos la persona del evangelio, a su corazón, y bueno, traerlo a los pies de Cristo. Y hoy vamos a ver unas características importantes que debemos de tener como cristianos, porque la encomienda de cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo es llevar las buenas nuevas de salvación. La encomienda es para todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver 6 características importantes que como cristianos debemos de desarrollar. Cómo tener un corazón conforme al corazón de Cristo. Y eso también nos va a ayudar para que en su momento nosotros podamos evangelizar cuando el Señor así requiera de cada uno de sus hijos. Pero para entonces vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, que sea nuestro Dios quien nos dé sabiduría para poder desarrollar este tema y también para poderlo retener en nuestro corazón y en nuestra mente. Oremos. Amantísimo Señor, que moras en todo lugar, te damos gracias, oh Padre Celestial, porque tú tienes a bien usarnos nuevamente para también, Señor, aprender de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y tú, Señor, proveas la enseñanza para hacerla útil en el trabajo que tú así tienes encomendado y en su tiempo, Señor, ser usado, oh bendito Dios. Te pido por tu iglesia, oh Padre Celestial, para que todos estemos atentos, oh Señor, para recibir tu enseñanza. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos humildemente. Amén. Y nos vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. También la lectura que acabamos de tener en estos 2-3 versículos que leímos de Primera de Samuel, también los vamos a utilizar. Pero para tener un corazón conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, estimados hermanos, el primer punto que debemos de desarrollar como cristianos es el amor hacia nuestro prójimo. El amor ágape, ¿sí? Mostrar amor unos por otros. De esa forma nosotros obedecemos a nuestro Dios y ejercitamos ese mandamiento que en su tiempo Él nos dio. Y estimados hermanos, a veces pensamos que aquellos que no conocen a Dios, en muchas ocasiones creemos que no es necesario llevar el evangelio para ellos. ¿Por qué? Porque son personas egoístas, son personas que dañan a los hermanos cuando van llevando el evangelio, los agreden, se mofan de ellos o se burlan de ellos, y a veces consideramos nosotros que esa persona no requiere de recibir el evangelio. Esas
cuestionamientos que a veces nosotros sufrimos nos hacen en muchas ocasiones limitar y proveerles del Evangelio. Son causas que nosotros escuchamos, que nosotros sentimos y que nos hace pensar por un momento que no es necesario que aquella persona reciba el Evangelio. Y bueno, no le damos la palabra de Dios. Y por esos cuestionamientos que nos hizo o que vemos que lo hacen para otras personas, nosotros deducimos propiamente que no es necesario recibir el Evangelio de Dios. Pero miren, estimados hermanos, a veces para nosotros como humanos pensamos que es imposible llevar el Evangelio a aquellas personas que la rechazan. Pero aquello que es imposible para nosotros, estimados hermanos, es posible para Dios. Y cada uno de nosotros, cristianos, que hemos creído en Dios, tenemos una armadura fuerte, una coraza divina. Recordemos, estimados hermanos, que cuando Jesucristo partió a la presencia del Señor, dijo: ya no voy a estar entre vosotros, pero les daré un consolador. Y ese consolador, estimados hermanos, es el Espíritu Santo. Nosotros propiamente o humanamente podemos decidir a quién darle y a quién proveerle del Evangelio. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando Dios nos provee del Espíritu Santo, nosotros conducimos ese Evangelio a aquellas personas que en su momento nos rechazaron. Porque es el Espíritu el cual trabaja en nosotros para llevar el Evangelio de salvación. Para nosotros humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque Dios muestra su amor, como en su tiempo también mostró amor por cada uno de nosotros. Así también Él tiene amor por los perdidos, por aquellos que necesitan de su Evangelio. Y a través de ese amor dado en nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, es que es posible llevar el Evangelio a los perdidos. Otra de las características que tenemos o que debemos de tener, estimados hermanos, es precisamente ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, recordamos, estimados hermanos, en aquella ocasión en el Pentecostés que habla la palabra de Dios en el libro de Hechos. Recordemos que aquellos discípulos estaban reunidos todos, estaban alabando y estaban glorificando el nombre de nuestro buen Dios, pero también estaban temerosos de la gente que estaba fuera de aquel lugar. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, ellos empezaron a glorificar aún más fervorosamente el nombre de nuestro Dios. Y no solamente se quedaron con el Espíritu Santo en sus corazones cuando llegó a ellos, sino que la palabra de Dios nos enseña que ellos salieron de aquel lugar a predicar el Evangelio. Y estimados hermanos, ser lleno del Espíritu Santo, a eso conlleva al cristiano. No solamente a tener el Espíritu Santo en sí mismo y darle la honra y la gloria, sino que también el Espíritu Santo obra en la persona cuando llega y sale a predicar el Evangelio. Nosotros como cristianos es tarea de recibir ese Espíritu Santo. Creemos que Él está en nosotros
Y es por ello, estimados hermanos, que debemos de llevar a cabo pues esta tarea. Esta tarea, estimados hermanos, no solamente es para el pastor, para los ancianos, para los diáconos, como autoridades eclesiásticas, ni tampoco estamos escudándonos a través de esto, sino que esa tarea, estimados hermanos, y ese derramamiento del Espíritu Santo fue para todos aquellos que se encontraban en aquel lugar. Y cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos su presencia en nuestros corazones, también recibimos el Espíritu Santo. Y es a través de Él que nosotros podemos hacer grandes cosas, como en aquel tiempo aquellos discípulos sanaban, como aquel tiempo perdonaban pecados, como aquel tiempo predicaban el Evangelio y muchos sucesos más. Nosotros damos fe y testimonio a la luz de la palabra de Dios, pero también nosotros estamos cubiertos con el Espíritu Santo. Y esa fe, esa convicción de lo que acabamos de leer en la lectura de la palabra de Dios, es lo que refleja al cristiano hoy en día. Nosotros también somos llenos del Espíritu Santo y por tanto también podemos evangelizar y tener ese amor por los perdidos, por aquellos que necesitan recibir el Evangelio de la palabra de Dios. Busquen ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y fueron todos, dice todos, no solamente habla de los discípulos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa es la convicción del cristiano también, que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y también podemos hablar las buenas nuevas, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Otra de las características que debemos de tener, estimados hermanos, es prioridades. Y cada uno de nosotros tiene prioridades. Y cuando inicia el año, tenemos una lista y hacemos una lista de nuestras prioridades y ahí vamos enumerando los que deseamos, los que queremos alcanzar, las metas a las cuales queremos llegar. Ahora bien, dentro de nuestras prioridades como cristianos está el de llevar el Evangelio de Dios. Lo tenemos enlistado, lo pusimos allí para llevarlo a cabo este año, o no lo hemos puesto, o no lo hemos considerado como cristianos. Dentro de nuestras prioridades, estimados hermanos, debe de estar llevar el Evangelio, proveer de las buenas nuevas de salvación a los necesitados, a los afligidos, amor por los perdidos, como en su tiempo hubo amor por cada uno de nosotros que estábamos en una situación similar. Debe de ser una prioridad en cada uno de nosotros como cristianos. ¿Qué tan importante es para mí? ¿Qué tan importante es para ti la salvación de otros? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Es algo que debe de estar en nuestras vidas. Nosotros conocemos dentro de nuestra propia familia, nuestros hermanos, nuestros hijos quizás, nuestros vecinos, nuestros familiares, que necesitan de llevarles el Evangelio de Dios.
Y estas preguntas, estimados hermanos, deben de estimularnos a nosotros como cristianos. ¿Qué tan importante es para mí? Mi vecino, mi amigo, mi conocido. Bueno, y si es importante para ti, ¿qué estás haciendo? Y si no lo es, ¿qué debo hacer? Hoy en día, estimados hermanos, nosotros no podemos ser ajenos de lo que pasa en el mundo y solamente aferrarnos y ser conservadistas y quedarnos en las cuatro paredes, sino también tenemos que ser visores y voltear a ver a aquellos que necesitan del Evangelio, de que Cristo llegue a sus corazones, de que Cristo restaure sus corazones, sus vidas en las cuales ellos se encuentran, así como nosotros fuimos restaurados en su momento. Debe de estar en nuestra lista de prioridades, y si no está, estimados hermanos, debemos de ponerla allí. Invito a que busquen allá en Mateo, capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra de Dios: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Dentro de nuestras prioridades, estimados hermanos, tenemos que incluir el amor por los perdidos, por los necesitados. Debe de ser parte también de nuestra vida, porque donde está vuestro corazón, dice, o donde está nuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es importante, estimados hermanos, desarrollar, preguntarnos y ver qué estamos haciendo y qué proyecto podemos realizar para poder llevar el Evangelio. Y si no tenemos un proyecto, bueno, unirnos a los proyectos que los demás tienen, involucrarnos. Todos son importantes y podemos llevar a cabo las buenas nuevas de salvación, pero debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Satanás, estimados hermanos, no va a dejar fácilmente que aquellos que tiene en sus manos, nosotros, con el simple hecho de llegar, sean tomados. Él está luchando por aquellos y está poniendo barreras, pero nosotros también podemos luchar, podemos derribar aquellas barreras sin decir nada, como la palabra lo indica, porque nosotros tenemos aquella armadura que es el Espíritu Santo. Pero para eso, estimados hermanos, también debe de ser una prioridad en nuestras vidas y tenemos que unirnos para llevar a cabo esta tarea. Y bueno, así vamos a vencer a Satanás. Satanás ya fue vencido, Satanás está vencido, pero todavía falta que el cristiano alcance a todos aquellos que vemos fuera de esta nave de la iglesia, que están perdidos y necesitan de Cristo. Y estimados hermanos, esa es una tarea del cristiano. Y eso es involucrarnos
todos aquellos que hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo. Pero también, estimados hermanos, el cuarto punto es muy importante: la disponibilidad del cristiano para poder llevar a cabo este proyecto, para poder llevar las buenas nuevas. Y creo que ahí, a veces, en ese cuarto punto, podemos frenarnos tantito. Y a veces tenemos una lista de diversas actividades en nuestra vida, y la disponibilidad de llevar el Evangelio no la podemos acomodar en todo ese tiempo del día o en todos los días de la semana. Debe de existir la disponibilidad en nuestras vidas. Leíamos Primera de Samuel en su capítulo 17 y preguntarán quizás, ¿cómo puedes relacionar estos versículos a la disponibilidad? Bueno, no quise colocar toda la lectura del capítulo 17 porque es una lectura larga y es una lectura muy conocida que desde pequeño, como cristianos, si hemos seguido la vida de cuna, bueno, de una o de otra forma, hemos conocido la historia de David y Goliat. ¿Sí? Hemos crecido con ello. Y David era el más pequeño de sus hermanos, se dedicaba al pastoreo y le dio una encomienda a su papá de llevar alimento a sus hermanos que se encontraban en la batalla contra los filisteos. Y dentro de aquellos filisteos había un gigante, dice, que salía acorazado, fuerte, vigoroso, lleno de armas, y se ponía al frente de los filisteos y dijo: si hay alguno de entre todo el pueblo que pueda enfrentarse conmigo, si me vencieren, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si yo le venciere, ustedes van a ser mis siervos. Y el papá de David le dio una encomienda: ve y llévale alimento y ve cómo están tus hermanos. David no sabía con lo que se iba a encontrar. Él tenía una tarea que había sido encomendado por su padre y para allá fue. Pero estando allí, se dio cuenta de lo que estaba pasando. David no fue con aquella encomienda de enfrentarse a Goliat. Pero estando ahí y ver cómo su pueblo era humillado, él tuvo en ese momento la disponibilidad de enfrentarse a aquel Goliat. Cuando él indicó que quería enfrentarse, los demás que habían tenido una preparación en armas, no creían que aquel joven humilde, con características quizás no fuertes como quisieran presentar, no iba a poder enfrentar a aquel Goliat. Y David les dice al mismo rey: cuando los leones y osos vienen en contra de mis ovejas a querérselas devorar, yo me enfrento a ellos y los venzo.
y los mato. Eso no lo sabían quizás ni sus hermanos. Y por ese pequeño detalle dice Saúl, bueno, vamos a vestirlo, vamos a prepararlo y enfrentemos. Las palabras que dijo David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así, estimados hermanos, en muchas ocasiones vemos a los perdidos como un Goliat armado totalmente, con todas las herramientas, con corazas, y a veces nosotros, al ver aquellos Goliat, nos intimidamos. Estimados hermanos, tenemos que confiar como David. Nosotros vamos, como dice su palabra, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él está peleando la batalla con nosotros. Esa debe de ser nuestra confianza. Y podemos enfrentarnos a ese gran ejército, siempre y cuando tengas esa disponibilidad en ese preciso momento como la tuvo David. Nosotros somos más fuertes, pero para eso, estimados hermanos, cada uno de nosotros también tiene que hacer el tiempo y estar disponible para ir y llevar las buenas nuevas. Otra de las características, el versículo 5, en Hebreos 11:6, espera que Dios te use. Hace tiempo venimos planificando este proyecto y comentábamos, llevamos 2 años planificando este proyecto. Nuestra iglesia está desesperada por proveerles. Ya llevamos mucho tiempo, pero recordemos, estimados hermanos, que el tiempo es de Dios y que nosotros tenemos que esperar que Dios nos indique el momento adecuado y nos provea de las herramientas necesarias para ir y llevar el Evangelio. Esperar. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios, en tu momento, estimados hermanos, a cada uno de nosotros como cristianos, nos va a usar. Cuando menos lo esperemos, Él va a tomar de su pueblo y los va a llevar a la tarea, a la encomienda. Dios está preparando a su pueblo para eso. A veces pensamos que no somos aptos, quizás porque no tengamos las palabras adecuadas, quizás porque no tengamos esos talentos que vemos de conferencistas que hablan bonito con palabras y nos llenan de esa fortaleza, de esa seguridad para emprender negocios, tareas. A
A veces por eso nos intimidamos, o porque no somos fuertes como esperaba aquel filisteo, encontrarse uno similar a él que pudiera hacerle frente. Pero estimados hermanos, nosotros tenemos una herramienta importantísima, que es la oración. Pero para llevar a cabo la oración, estimados hermanos, no es una oración efímera, que ahí se va, sino también para la oración debemos de tener tiempo y disciplina. Y ahí es el detalle, la disciplina para orar. Es algo característico del cristiano, es una herramienta necesaria, es un arma fuerte, la oración. Y es un arma que nosotros tenemos en nuestras manos, pero que a veces no utilizamos o no sabemos cómo utilizarla, porque no le damos el tiempo para llevarla a cabo y porque no somos disciplinados para hacerlo. Pero el Señor en su tiempo va a proveernos. Esperemos que Dios nos use para llevar las buenas nuevas. Y como último punto, estimados hermanos, que también es muy importante, pedirle a Dios por citas divinas. Pedirle a Dios por citas divinas. Y en muchas ocasiones hacemos concursos de textos y decimos capítulo tras capítulo de varios libros, nos aprendemos, ganamos, pero al momento de ser usados, a veces se nos nubla el pensamiento y no recordamos ninguno. Tenemos que pedirle a Dios por aquellas citas divinas. Cuando Felipe estaba en Samaria predicando, dice que mucha gente estaba siendo convertida, recibía el evangelio, estaba en su zona de confort, predicando, alabando al Señor, dando las buenas nuevas. Pero vino un ángel del Señor, dice la palabra de Dios, y lo llevó hacia el sur. Y se encontró con el etíope. El Señor lo llevó a aquel lugar. Lo puso en ese preciso momento y empezó a proveerle de las buenas nuevas. ¿Entiendes lo que lees?, le pregunto. Y allí él proveyó de aquellas buenas nuevas. En muchas ocasiones, estimados hermanos, así nos encontramos. Debemos de pedir a Dios que aquellos acontecimientos de nuestra vida en las cuales nos encontremos, ya sea con nuestro familiar, con nuestro amigo, con nuestro compañero, con nuestro conocido en nuestro trabajo, podamos ejercitar aquellas citas divinas dadas a través de la palabra de Dios y poder proveer de salvación, de las buenas nuevas a aquel necesitado. Dice que el etíope al final fue bautizado, recibió a Cristo. Estimados hermanos, si nosotros no ejercitamos estas características, no podemos ver los frutos. Y recuerden que la palabra de Dios también indica que a nosotros los cristianos seremos provistos de frutos. No llegaremos con manos vacías a la presencia de Dios.
pero para eso tenemos que estimular estas características, tener amor por los perdidos, ser llenos del Espíritu Santo, tener esa prioridad también de llevar el Evangelio, tener la disponibilidad en nuestras vidas. Características importantes que debemos de llevar como cristianos. Esperar el tiempo de Dios, no desesperarnos. Los tiempos de Dios son perfectos y a su tiempo segaremos también, dice la palabra de Dios. Pedirle por citas divinas para ser aprovechadas en el momento idóneo, donde Dios nos ponga. Felipe estaba en su zona de confort, estaba predicando, estaba alabando, estaba glorificando el nombre de nuestro buen Dios, pero fue tomado de allí para ser llevado a otro lugar. Y en muchas ocasiones a veces cuestionamos la labor de los misioneros. ¿Qué hacen allá tan lejos? Si aquí hay tarea. Pero el Señor dispone de su pueblo para llevarlo a otro lugar. Y hoy, estimados hermanos, Dios está disponiendo de cada uno de nosotros para llevar el Evangelio a otro lugar. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios como lo hacía Felipe, y muchos creían y se fortalecían, pero es tiempo de que nos pongamos a la orden de nuestro Señor Jesucristo. La tarea es de nosotros como cristianos. Nosotros tenemos las herramientas. Nosotros conocemos la palabra de verdad revelada a través del Espíritu Santo en nosotros, su Santa Escritura. Y es tarea de cada uno de nosotros llevar el Evangelio a los perdidos y mostrar ese amor por ellos. Que Dios bendiga su palabra. Amén.